Capítulo 19. La gran rebelión en Inglaterra. Mientras el continente se hallaba perturbado por las guerras religiosas, Inglaterra pasaba por la crisis de la Reforma, sin invasiones extranjeras ni graves tumultos internos. A fines del reinado de Isabel, la masa principal del pueblo inglés estaba satisfecha con la aceptación de la Iglesia elaborada por el Estado, ni romana ni presbiteriana, que Isabel había conseguido sostener contra la presión de las fuerzas contendientes. El ataque de la Contrarreforma había sido rechazado. La bula de deposición tan imprudentemente promulgada por Pío V, al poner a los católicos en conflicto cruel entre dos fidelidades, enajenó a la causa papal la gran masa de la opinión católica, que primero se sentía inglesa y romana solo en segundo término. Al identificarse con el poderío enemigo de España, la popularidad de la antigua fe sufrió un eclipse. Las conspiraciones jesuitas para matar a la reina habían abortado. El Estado era tan fuerte que podía permitirse ser parco en la imposición de castigos. Comparado con el de protestantes quemados por herejía bajo María, el número de católicos ejecutados por alta traición bajo Isabel era insignificante. La persecución es siempre deplorable, pero hay que reconocer que aquellos hombres ambiciosos estaban aliados con una potencia extranjera para derribar el Estado. Así, favorecido por la fortuna, el pueblo inglés recibió su educación del humanismo de la Biblia y del mar. Lo que se había perdido en la dislocación mecánica de las escuelas a través de la Reforma volvió a ganarse con las frescas mareas de inspiración que pasaron a la vida del pueblo desde estas tres fuentes distintas. En la época de Isabel, el inglés, aunque todavía rústico, se había convertido en un pueblo aficionado a la poesía, amante de la música, de la Biblia y del mar. Las escuelas perpetuaron en la nueva disciplina de las humanidades el impulso original que existía en las enseñanzas de Erasmo y de Colet. Los nobles y los hidalgos rurales enviaban a sus hijos a Oxford y a Cambridge, que entonces comenzaban a tener su moderno papel de proporcionar la educación superior a los seglares. Damas y caballeros aprendían griego, latín, italiano y francés. Los clásicos de España, de Francia y de Italia eran traducidos al inglés. Viajar por Italia, escribir sonetos o versos corrientes a la moda de Italia, iba rápidamente siendo uno de los objetivos de las ambiciones de la educación de los que tenían medios de fortuna. Argumentos tomados de todo el mundo, de Boccaccio, de Bandello y de Saxo Grammaticus, lo mismo que en de la remota antigüedad céltica, pasaban al drama popular y proporcionaban una parte del nuevo material utilizado por el genio de Shakespeare. El libre cultivo del arte, difundido en toda la sociedad y debiendo mucho más a la agitación y vivacidad de la corte, del castillo, de la hostería y del teatro que a la disciplina claustral de la escuela y del colegio, se vio exento de degenerar en la licencia y trivialidad italianas, gracias al segundo ingrediente de la educación nacional, la riqueza y majestad recientemente descubiertas de la Biblia inglesa. Por espacio de 2 siglos y medio antes del advenimiento del periódico barato y de la novela, los libros sagrados de los judíos proporcionaron el principal alimento intelectual y espiritual de las clases pobres y medias del pueblo inglés. La autoridad de esta literatura melodiosa y austera era única y universal. En cada iglesia parroquial la Biblia estaba a disposición de todos los que querían leerla. Allí se encontraba una verdadera universidad popular y sumergiéndose en aquella vasta miscelánea en la que cuanto había de más solemne y sublime en el lejano oriente se mezclaba con los testimonios de una antigüedad salvaje, los pueblos de Inglaterra marchaban a los impulsos de su ingenua voluntad, sin la coacción de un pastor ni las trabas de un ligamen, encontrando siempre en su camino lecciones para la conducta de su vida, algunas de infinita profundidad y belleza, otras conduciendo a la oscuridad, al orgullo y a la propia suficiencia. El tercer elemento de la educación inglesa de la época era el mar. La aventura geográfica se apoderó del pueblo como si todo fuera posible en una época que había ensanchado de tal manera los horizontes de la esperanza y del conocimiento. ¿Cuál de los reyes de este país anteriores a vuestra majestad, preguntaba Hakluyt, ha tenido sus banderas ondeando en el mar Caspio? ¿Cuál ha tratado jamás con el emperador de Persia, como vuestra majestad ha hecho, consiguiendo para sus mercaderes grandes y benévolos privilegios? ¿Quién vio antes de este reinado un factor inglés en el majestuoso pórtico del gran señor de Constantinopla? ¿Quién encontró jamás cónsules y agentes ingleses en Trípoli, en Siria, en Alepo, en Babilonia, en Nalsaba? Y lo que es más importante todavía, ¿quién oyó hablar de un inglés en Goa antes de ahora? ¿Qué barcos ingleses anclaron hasta ahora en el caudaloso río de la Plata?
Es preciso conceder que el despierto espíritu del marino aventurero afectó el carácter de los poetas del tiempo, de Isabel, con algo de sus propios sentimientos y de sus propios anhelos, como se percibe claramente y se comprueba en Tamburlaine de Marlowe y en Monsipilus de Daniel y en muchas otras producciones con menos evidencia, pero lo que es más importante que ninguna influencia directa en la cultura es, en primer lugar, la disciplina que el mar imponía a todos sus devotos y, en segundo, el prestigio con que rodeó la vida del marino esta época de aventura, de descubrimiento y de guerras marítimas. En lugar de mirarlo como un objeto de horror, como Horacio, el mar fue considerado desde entonces como la gran oportunidad de Inglaterra. Quién sabe dónde, con el tiempo, esparciremos el tesoro de nuestra lengua, a qué extrañas playas será enviado el galardón de nuestra mejor gloria, para enriquecer naciones ignorantes con nuestro caudal. Qué mundos en el occidente, aún informe, habrán de ser mejores con los acentos nuestros. El espíritu progresivo de Musovilius de Daniel 1601 puede tomarse por símbolo de la nueva formación de la inteligencia inglesa, que resultó de la acción combinada del Renacimiento y de la Reforma. El genio católico había proporcionado una filosofía coherente de la vida, modelada por el genio latino y que se perfeccionó en el siglo XIII. De este cuerpo cerrado de doctrina, todas las fuerzas del humanismo, del libre estudio de la Biblia y de la aventura marítima alejaban ahora la mejor parte de la nación. Había cambiado el centro del interés intelectual. El genio profético de Francis Bacon invitaba al estudioso a abandonar a Aristóteles y a los escolásticos y a volver al paciente estudio de la naturaleza. Los secretos del mundo habrían de ser descubiertos no mediante la razón a priori, sino por la inducción. El siglo XVII, que se abre con los inflamados sueños de Francis Bacon, se cierra con la minuciosa demostración de Isaac Newton de que todo el universo es un vasto mecanismo. Entre estos dos nombres se desarrolla un largo y magnífico capítulo del trabajo científico inglés. Empieza con el descubrimiento por Harvey de la circulación de la sangre en 1624, posible solo porque comprobaba todas sus teorías con experimentos y que en el siglo anterior el médico español Miguel Servet había sospechado. Continúa con el trabajo que hace época de Robert Boyle en la ciencia química, es ilustrado con la fundación de la Royal Society y da a Inglaterra un lugar en la vida intelectual que la reputación insular de un Shakespeare o de un Milton no habría asegurado nunca, pues en los días de la reina Isabel y hasta los de Oliverio Cromwell, Inglaterra contaba poco en Europa. La gran escuela del drama y de la poesía ingleses que floreció bajo Isabel y bajo su sucesor Jacobo pasó casi inadvertido en el continente hasta que Schlegel tradujo a Shakespeare al alemán a fines del siglo XVIII y en la misma Inglaterra sufrió un eclipse bajo las nubes oscurecedoras de la religión puritana. Inglaterra, excepto durante el Commonwealth, no intervino en los pesos y medidas de la política continental. La marina fue descuidada bajo Jacobo y a pesar del gran interés de Carlos en el desarrollo naval, por la tacañería de los parlamentos, nunca pudo hacerse frente en su reinado hasta el punto de poder proteger los mares británicos de la piratería. Valientes soldados ingleses lucharon por la causa protestante en el Palatinado, en los Países Bajos y en los ejércitos de Gustavo, pero no había ejército permanente y en ningún punto de la corriente de la política continental fue influida de manera importante por la intervención inglesa hasta que Cromwell convirtió a Inglaterra por primera vez en su historia en un estado militar. Durante este periodo de aislamiento y de relativa oscuridad, el pueblo inglés forcejeaba con dos grandes problemas íntimamente relacionados entre sí. El primero de orden religioso, el segundo constitucional y político. La iglesia estatal de la reina Isabel estaba lejos de satisfacer el despierto espíritu religioso que sacaba su inspiración de las avanzadas inglesas protestantes de Suiza. Para algunos, el principio de una iglesia oficial era en sí mismo pernicioso, para otros tenía este carácter la institución del episcopado y para muchos el uso de la sobrepelliz, la posición oriental del altar o la liturgia, cosas que se correspondían demasiado con costumbres romanas. Por lo tanto, surgió el problema de si la iglesia podía ser ampliada para comprender también aquellos importantes movimientos del pensamiento y del sentimiento protestantes, y en caso contrario, cuál sería la posición de los protestantes que quedarían fuera de aquella. ¿Podía haber tolerancia para los escrúpulos puritanos dentro de la iglesia? La primera cuestión fue pronto contestada con la negativa. La inclusión fue rechazada por Jacobo I, por Laud y por los teólogos anglicanos de la Restauración.
Es deplorable que lo hicieran. Podemos creer que con poco más de elasticidad y de comprensión para el fermento de la conciencia puritana en materia de ceremonias eclesiásticas, durante el reinado de los 2 primeros Estuardos se hubieran evitado muchas dificultades, pero la historia tomó otro camino. Cuando 300 ministros puritanos renunciaron a sus cargos en 1604 antes de conformarse con el libro de oraciones para lo que fueron requeridos, la dinastía de los Estuardos se puso frente al problema que llevó a Carlos I al sepulcro. La idea de tolerancia, que era la única que podía resolver el segundo problema y la única solución para todos los demás, era ajena a la mentalidad de aquella época, y solo a fines del siglo y a costa de una guerra civil y de un cambio de dinastía fue en parte decretada por un acta del Parlamento. Bajo el largo reinado de la Iglesia romana, Europa no había recibido lecciones de tolerancia religiosa, y entre las tremendas pasiones desencadenadas por la gran descomposición era difícil aprenderlas. Juan Knox y Guillermo Laud no eran más liberales que Ignacio de Loyola o que el duque de Alba. Tanto como la gran reina vivió, fue defendido con éxito el término medio de la Iglesia anglicana, gracias a la enérgica administración del arzobispo Whitfield contra los romanistas de una parte y contra los sectarios protestantes de otra, pero no era posible desconocer la corriente de la opinión dentro de la Iglesia. Con magnitud siempre creciente se movía apartándose de Roma y en la dirección del puritanismo. A esta opinión eran firmemente opuestos Jacobo I, el extraño retorno de María Estuardo y de Enrique Darnley y Carlos, su hijo. Estos 2 soberanos no deseaban precisamente volver a la disciplina católica. La posición del supremo gobernador de la Iglesia de Inglaterra satisfacía todos los clamores de su conciencia y de su orgullo, pero eran episcopalistas y en diversos grados, aunque Carlos lo era en forma más pronunciada que su padre, sacerdotalistas. Sin obispo no hay rey, decía Jacobo a los principales ministros puritanos de la conferencia de Hampton Court en 1604, y esta asociación de la prelacía y de la monarquía, que vino a constituir la piedra angular del sistema de los Estuardos, fue en cierto modo santificada por una nueva doctrina predicada por prelados cortesanos y que sostenían que el rey lo era por derecho divino. La teoría era indefendible, pero útil. Los ministros de la Inglaterra erastiana se apresuraron a aplaudir una filosofía que atenuaba el carácter mundano de su fundación, y al rey Jacobo, cuyos derechos a la sucesión eran atacables, le gustaba oír que la monarquía de los Estuardos había sido establecida por voluntad de Dios. A los que hacen depender la política de la teología puede hacérseles una gran objeción. Un teólogo no puede ceder. Las concesiones y los arreglos que en otros casos pueden facilitar la gestión del político son difíciles para un rey que cree ser el portavoz de la voluntad inalterable de Dios. Si la teoría del derecho divino de los reyes hubiese sido meramente un floreo amistoso, no hubiera sido dañosa, pero cuando Jacobo manifestó a los principales ministros puritanos en 1604 que si ellos y sus amigos no se conformaban, los echaremos del país, no se trataba ya de un floreo. Antes que conformarse, 300 ministros resignaron sus cargos. Las interioridades de la batalla empeñada con tal seriedad entre los puritanos y la monarquía de los Estuardos sólo pueden comprenderse si se tiene en cuenta la fuerza del sentimiento antirromano, que entonces predominaba no sólo entre la mayor parte del clero, sino también en Londres, en los puertos de mar y en las clases militares de la comunidad. En esos sectores de la opinión pública, el miedo y el odio a Roma habían constituido durante varias generaciones las emociones predominantes. Los martirios del tiempo de María, la Armada española, lo mismo que las maquinaciones contra la vida de la gran reina, eran recuerdos demasiado recientes cuando Jacobo I subió al trono, y antes que estos agravios pudiesen desvanecerse se produjo la conjura de Guy Fawkes, organizada por ciertos aristócratas católicos para hacer saltar el palacio del Parlamento, conspiración de la pólvora, crimen cuyo horror quedó de tal modo impreso en el ánimo público que su memoria se revive todavía anualmente en algunas ciudades y aldeas inglesas, quemando una esfinge en público al Papa.